¿Cómo están, hermanos queridos? Muy, pero muy buenas tardes. Parece que me adelanté un poco a la introducción. Estamos aquí ya transmitiendo en vivo, como cada día miércoles. Siempre estamos aquí conectados. Saludo a los que ya se están conectando esta tarde o noche ya de día miércoles 5 de mayo para estar conectados en este programa Enfocados en Casa. Así que les invito a que compartan la transmisión. Yo voy a hacer lo mío acá también. Voy a llamar a mi hermana María Angélica en Santiago para que esté conectada a esta reunión también. Vamos a... Ahí sí. Ahí sí. Ahí estamos ya. Está comenzando todo. Ya con la transmisión. Saludo yo ahora. Me aparecieron acá los saluditos recién que no me quería tomar. Ahí está, Juanita. Ya tenemos entonces a la Magda Venegas de allá desde Puerto Montt. Un abrazo, querida Magda. Un besito también desde acá, desde Temuco. Cariños al Nico. Bendecidos. Juanito Astorga, que está saludando, que manda los corazoncitos ahí. La Yaquito, que está allá de Vilcún. Igual un beso, querida. Cariño a los chiquillos. Mi hermana Verena Cortés, ahí está también haciendo la pega. Delante Fernando estuvo hablando con la persona que usted le contactó, así que estuvo orando por ella y todo, y estaba bien contenta y receptiva. Así es que ahí después le va a contar más él. Mi hermano Elías, que es de allá de Codingüe, de cerquita de Vilcún, un poquitito más hacia el campo, con mi hermana Edith Sandoval. Todavía no está ahí la hermana Edith, pero le mando saludos a los dos porque ellos son un matrimonio, son los papás de 2 lindos hijos. Y son una linda familia también que vive ahí con su suegra. Mi hermana Alicia Martínez, que estuvimos conversando hace un ratito. Un beso, querida, aunque sea por la pantalla que nos veamos, ¿cierto? La Mirnita que está ahí, un abrazo, Mirnita querida. Hola, un besito. ¿Quién más está ahí? Mi hermana Viviana Merino. Un beso para ti también, querida. La Yaquita Acuña. Yaquita, ¿qué se sabe de tu mami? ¿Qué pasó con el tema? Ahí nos escribas y para que estemos orando igual por la hermana Zunilda y por otras personas también que nos han estado pidiendo oración en este tiempo. Mariela Sáez Figueroa, buenas noches, pastores. Nada que ver, Higuera. Leí, pero leí mal. ¿Y eso que está con los sí, estoy acostumbrada. No, es que lo que pasa es que de eso cuando uno lee, así como no lees, pero dicen nomás, deduces. Buenas noches, pastores. Un gusto, como siempre, verlos con el corazón dispuesto. Saludos desde Imperial. Para ti también, querida. Mi hermana Edith Sandoval, que está ahí también, la esposa de mi hermano Elías. Bendiciones, estamos en familia, dice Luis Barría, de allá de Puerto Montt. Igual, mi hermano querido, un abrazo a la distancia, querido. Claudita Muñoz, que es su amada esposa. Ahí está también, los dos son obviamente de Puerto Montt, así que un abrazo desde acá también. Mi mamá está saludando con mi papá desde allá de Puerto Saavedra. Está mi hermana Sole Mardone, un abrazo, querida, que en la mañana nos vimos así como rapidito y el otro día, la semana pasada, nos vimos. Mi hermana María Angélica está ahí desde María Angélica, dije. Perdón, es que yo hablo muy rápido, disculpen. Entonces, está mi hermana María Angélica desde allá de Santiago, también la saludamos. Ella siempre vía telefónica, no por internet, pero siempre ella está conectada en los devocionales, en las distintas reuniones, y el Señor también está ministrando su vida así como lo está haciendo con todos nosotros. Contaba yo que con la Sole Mardones, mi hermana querida, el otro día nos dimos así un encuentro así, pero a boca de jarro, y yo después cuando lleva como a media cuadra después dije, ¿era la hermana Solá? Yo siempre le digo a los hermanos cuando me vean, pellizquenme, porque yo soy tan volada que no me doy cuenta, puedo estar frente a la persona pero no reacciono, porque como estoy, en ese momento estaba en una cola, entonces no me doy cuenta, pues estoy como enfocada en eso. Y diga dónde andaban, porque andaban comprando comida. Andábamos pecando. En el Rapa. Unos sanguchitos pocos ahí. Oiga, hermana Solange, una vez yo también me la pillé en el Rapa. Pero es que los pero que ahí somos está, sin cuarentena. Sí, los que somos Rapa lovers, el sanguchito el completo de allá no es lo mismo. Ni los barros lucos del Rapa. Sí, es rico ahí. Mi hermana Rosita Carrasco, desde allá de Argentina, buenas noches a todos y a todas, que el Señor les bendiga y prospere en todo momento, amén. Igual para usted, mi hermana, sus palabras de bendición para todos nosotros, también nosotros desde acá se las enviamos a usted, mi hermana querida. Un abrazo, como siempre digo, a la distancia, pero no carente de todo el amor del Señor de nuestros corazones. Ahí mi hijo está mostrándonos. Está todo bien, hijo. Ya. Se ve bien, Gracias, hijito. amor. ¿Quieres dejar ahí? Es que Luciano nos está ayudando. Como siempre, estamos pendientes de que no se nos
vaya la transmisión. Entonces mi hijo la Sole manda eso por haber dejado la dieta, el monito. Yo también puse uno varios días, pero ya se me olvidaron. Estoy tratando de ver si la hermana Mireya en Lonquimay, que hablamos delante con ella, le mandé yo recién la transmisión, porque ella tiene Facebook igual las caras. Así que esperemos que se pueda conectar la hermana Mireya allá en Guayipulli, cerca de Lonquimay. Está como a 30 y tantos kilómetros de Lonquimay. Guayipulli 2. Guayipulli 2, porque el otro día anduvimos en Guayipulli hacia arriba también. Ahora ella vive hacia el otro lado, hacia el Biobío, y los otros hermanos vivían hacia el sur, en la cordillera allá de Lonquimay. Así que le compartí recién, a ver si se conecta. Y espero que no se me haya cortado la llamada. Ahí está. Sí, ahí está todo. Ahí está todo. Bueno, yo les invito a que podamos orar. Ya hemos saludado a los que están ahí conectándose, saludando. Siempre sabemos que hay más. Mi querida Vivi. Muchas bendiciones, pastores y hermanos. Un abrazote para ti también, mi querida, desde acá de Temuquito. Ella también es de Puerto Montt. Así que Puerto Montt presente por varios frentes ahí en este momento. El fin de semana del 21 de mayo estaremos en Puerto Montt. Sí, sí. Así que si usted vive allá en Puerto Montt y nos está viendo, a lo mejor nunca se ha congregado con nosotros, pero si quiere contactarnos, escríbanos ahí. Cuando terminamos las enseñanzas siempre está nuestro teléfono para contactar. Allá está la hermana Viviana, está la hermana Claudia, el hermano Luis, tenemos allá la Magda, todos los chiquillos y bueno, la Ani también. Así que un saludo que de repente el otro día igual sí, estaba ahí conectada igual. Sí, sí. Hola Gladys Gómez, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bendiciones. Hola. Está también saludando Carrasco. Rodrigo Carrasco. Hola, dice, Dios los bendiga de Imperial. Saludos a Imperial, la tierra de mi papá. Sí. Así que cuando niño pasaba mucho tiempo allá en Imperial City. Sí, correcto. Dice la hermana Viviana que nos espera con pizzas, ricas pizzas. Aleluya. Sí, estaba exquisita. Ahí están todo muy rico. Siempre este tema de la comida. No sé qué será eso de los canutos, ¿no? Yo creo que es cultural en todo caso. Sí, yo lo digo, pero muy bueno. Mi hermano Rodrigo es de las Asambleas de Dios de Imperial. Qué bueno, hermano. Muy bendecido. Igual para usted un gran abrazo, hermano querido. Sí. Qué bueno que pueda estar ahí conectado también. Y que podamos compartir. Y esperamos ¿cierto? que sea de bendición la enseñanza para usted. Así que bien, mi hermano Rodrigo. Bueno, yo quiero invitarles a que podamos orar para que comencemos ya formalmente nuestra reunión. Llevamos 8 minutos de transmisión, pero pienso que ya es conveniente comenzar nuestro tema de hoy día. Y la verdad es que esta reunión de enfocado es justamente para eso, para que la palabra que se nos está ministrando, la que estamos recibiendo, todo, porque yo siempre digo algo, que nosotros como pastores tenemos una asignación de parte de Dios, tenemos un llamado, si se quiere, sin duda que es un llamado del Señor que nosotros honramos, valoramos, respetamos, pero todos estamos siendo ministrados por la misma palabra. Aquí no hay una diferencia porque todos estamos trabajando en nuestra vida misma provisión que está viniendo a nosotros como iglesia en este tiempo, que es para ir hacia la madurez, que es como le hemos estado llamando a este periodo de tiempo y esta enseñanza, también es para nosotros. Nosotros también necesitamos siempre estar siendo tratados por la palabra, siempre estar siendo nosotros también enfocados. También nosotros tenemos un sistema familiar al que pertenecemos y en el cual administramos las cosas de Dios también. También tenemos diferencias de carácter, de opinión, como todas las familias. Entonces, es un súper buen tiempo para... Lleva eso para allá y chequea el audio, que están diciendo que se escuchan ruidos que yo no puedo chequear. Sí, es mejor que lo chequeen. Disculpen, pero es que porque alguien está hablando hay un sonido de interferencia. Así es que, bueno, la palabra que está viniendo para ir a la madurez también es para nosotros. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? No para uno hacerse la humilde, nada que ver, sino que es porque no hay diferencia en eso. En que todos nosotros necesitamos ser edificados por la misma verdad y todos nosotros, más allá de ser portadores de una provisión de enseñanza, de impartición bíblica, también esa misma palabra es la que está moldeando nuestros corazones. ¿Por qué lo digo? Porque aquí el primer mandatario es Dios, es Jesús,
es su verdad y nosotros todos hacemos bien en estar atentos a su palabra. Amén. Amén. Así es que les invito a que podamos orar. Amén, todo bien. ¿Qué pasó con el tema, hijo? Todo bien. Dice que no hay nada, Claudita. Claudita puede ser el... Mira, que debe ser que donde eso tiene normalmente los videos que se escuchan como... Claro, puede ser. Puede ser algo allá en Puerto Montt. Ah. Eres tú, Claudia, no somos nosotros. Que nada interfiera, Claudita, de recibir la palabra. Ah. Sí, pero ¿sabes qué? Sí, bueno, Lucian revisó. Puede ser, no, pues, ¿viste? Lucian... Eres tú, Claudita. O tal vez me hicele una broma, es una broma. Así que les invito a que podamos orar. Vamos a compartir una palabra hoy día. Amén. Y oremos, po. No nos podemos ver, nosotros no los podemos oír a ustedes. Siempre es lindo cuando comenzamos una reunión y todos los hermanos podemos participar en una oración, pero sabemos que estamos en este periodo transitorio que no es permanente y bueno, ahí en tu casa tú también puedes orar. De esto es necesario que todos lo hagamos. Ahí está, ¿quién está para saludar? Sandrita Bustos, que nos la saludamos ahí entre los saludos, estaba ahí desde allá de San Ramón, le mandamos un abrazo, un gran abrazo a José también allá, mi hermano, muy bendecidos. Alejandro Eso. Sangüesa también está El saludando. Alejandrito. Sí, la Vivi dice que no hay nada. Claudia, eres tú, ¿ves? Ya, bueno, Pero vamos dijo ahora. que habían pizza. Ah. Bueno, gracias, Señor. ¿Querías orar tú mejor? Bueno, Dale. Padre, te honramos, te damos a ti el honor, la gloria, el reconocimiento, porque si hay algo que nos une, eres tú, Señor, y es una búsqueda de conocerte, de tener un encuentro profundo contigo, de que tu vida se manifieste en nuestra vida, Señor, Amén. y que la luz de la revelación que viene por tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento en este día, Señor. Disponemos todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, delante de ti, Señor. Padre, necesitamos de tu dirección. Estamos buscándote con intensidad en este tiempo, sabiendo que lo más importante eres tú, Señor. Y Señor amado, y lo que queremos es ser gente dependiente de ti y aprender a vivir, como dice la palabra, guiados por el Espíritu, Amén. Señor. Sí, Señor Jesús. Padre, en este mundo de adversidad, en este mundo, Señor, que niega la vida de Cristo, Señor, en este mundo que niega tus principios, queremos levantarnos como una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, Señor, en una plena certeza de lo que conocemos y experimentamos de tu palabra, Señor. Amén, sí, Señor Espíritu Jesús. Santo, tú eres el que está actuando y obrando en nosotros. Ayuda en este día, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser renovados en el espíritu de nuestra mente y que el impulso de nuestros pensamientos sean direccionados por ti, Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por el privilegio de poder estar conectados, recibiendo una administración de tu palabra, que es la verdad para nuestra vida. Padre, todo lo sujetamos a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi hermana Patricia está allá de Lonquimay. Un besito, mi hermana Patricia querida, un abrazo. Ya nos veremos a fin de mes. Así es que, pucha, no nos vimos la visita anterior, pues, pero ya a fin de mes vamos a estar allá de nuevo visitando y ahí espero tengamos la oportunidad de estar cerquita, saludarnos bien. Sí, tengo que hablar con la hermana Elizabeth, todavía no hemos conversado, pero la idea es poder ir a fin de mes, como dice la pastora, tratar de estar viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado allá, para hacer una reunión allá en Lonquimay, el día sábado. Así que voy a hablar con mi hermana Elizabeth, para ponernos bien de acuerdo con eso, pero poder congregarnos, hacer algo, porque ya están en fase 3. Sí. Entonces queremos aprovechar la instancia porque hay varias familias nuevas que queremos ir consolidando. Ya hay gente nueva que recibió de parte del Señor un milagro que obró en la vida de varias personas allá. Es más, la persona con la que hablé hoy día ya había recibido el testimonio de la hermana Patricia Vera, también la hermana Mireya, la señora Mireya, no es la hermana Mireya ya. Y ella está esperando que la vayamos a ver y ella dice que quiere recibir la palabra de Dios también. Los milagros no salvan a nadie, pero es la administración de la palabra y un corazón arrepentido el que se va a salvar. Y a eso vamos allá, a orar obviamente por la gente, y es lo que hicimos delante por teléfono, pero necesitamos recibir la palabra. Es la palabra la que trae la manifestación de la plenitud de Dios en nuestra vida, que es parte con la salvación. Así que a predicar. Amén. Como dijo Lucián el sábado, tenemos que movernos, levantarnos a predicar el evangelio a aquellos que todavía no conocen. Y ese es el privilegio que tenemos. Lo mismo allá en Puerto Montt, Osorno, que queremos pasar el jueves ahí a Osorno también.
ahí vamos a estar poniéndonos de acuerdo con los hermanos. Y eso... Miren, este tiempo hemos estado hablando acerca de encaminarnos hacia la madurez, ¿cierto? Amén. Eso es lo que hemos estado recibiendo en los cultos del día domingo, también se nos ha estado ministrando en los devocionales. Y el domingo anterior, no este que recién pasó, el pastor nos hablaba acerca también de lo que es la sabiduría, cuando hablaba que nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, ¿cierto? Yo estoy hablando lo que las escrituras dicen en 1 Corintios 2, como del 9 en adelante cita todo esto, y donde nosotros a través del Espíritu Santo que hemos recibido cuando nacemos de nuevo, cuando somos hijos de Dios, es porque su naturaleza habita en nosotros, ¿cierto? Es como siempre ponemos este ejemplo cuando nosotros tenemos hijos. Yo a lo mejor puedo pelear con mi papá, con mi mamá, por poner un ejemplo, ¿me entiende o no? O puedo yo cambiarme el nombre, cambiarme el apellido, cambiarme de país, pero si a mí me sacan sangre o me hacen una prueba de ADN, por más que yo no me hable con mis papás o por más que yo tenga una vida apartada de ellos, hay una naturaleza que excede la voluntad de alguien, ¿me entiende o no? Que no es algo subjetivo, sino que es un hecho concreto, que hay un ADN que es producto de donde yo vengo. Y cuando nosotros, es muy maravilloso esto, porque las personas tenemos una conciencia de la paternidad física, pero no tanto de la paternidad espiritual. ¿Verdad? Y a veces solamente atribuimos a la paternidad de Dios que el Dios no nos deja, como a lo mejor un papá biológico te dejó, ¿me entiendes? O no, los papitos corazón que no pagan, estoy citando un ejemplo así como por decirlo trivial, que no pagan la pensión alimenticia, entonces la gente llega a las iglesias y le dicen Dios no es así, si tu papá te dejó, Dios no te va a dejar. Y atribuyen ese tipo de características que más bien son periféricas a la naturaleza de Dios habitando en nosotros. Y a lo profundo finalmente de Dios. Exacto, entonces... Por supuesto que Dios no nos va a dejar, la palabra promete mucho acerca de eso, pero hay algo más acerca de que nos deje o no nos deje. Es como que yo dijera, yo no soy más la hija de mi papá o de mi mamá, pero eso no depende de mi voluntad siquiera. Porque aunque yo no tenga a lo mejor tantos rasgos físicos de ellos, que sí los tengo, ¿me entiendes? Aunque yo a lo mejor no tuviera ni un rasgo físico. Una vez en Brasil, hace unos años atrás, no sé si tú te acuerdas, hace años, como más de 10 años yo creo, habían unos negritos que eran un matrimonio, negritos, así muy negritos, y tuvieron una guagüita que era muy rubia, muy claro su pelo casi blanco y los ojos así muy azules. Y ninguno de ellos se explicaba y la medicina no se explicaba en lo inmediato por qué esta pareja de negritos, siendo que los genes oscuros son dominantes. Generalmente hay una tendencia que cuando hay un papá de ojos claros y, por ejemplo, la mamá es de ojos oscuros, lo dominante, la tendencia en general, no estoy diciendo que sea así, pero en general es que los hijos salgan con los ojitos, por ejemplo, no azules, sino que café, por decirlo. Entonces era muy extraño que dentro de este matrimonio, que después con exámenes de sangre y todo, efectivamente la bebé era hija de ellos. Y ellos empezaron a revisar la genealogía y había un pariente extranjero que era no sé si era de Europa, que estaba en la genealogía de ellos, por supuesto que más arriba, y nadie sabía, porque de ahí los negritos empezaron los dominantes a ser todos negritos y salían puros hijos negritos desde esa línea genealógica. Y ese bebé no se parecía en nada, pero era hijo de ellos, era hija de ellos, de ambos. Entonces, a lo mejor no hay características por las cuales uno pueda asociar la paternidad de un papá con su hijo, de un hijo con su papá, ¿cierto? Pero si tú haces un examen exhaustivo, una prueba profunda como es la del ADN, indiscutiblemente arroja los resultados de la naturaleza que uno porta, ¿cierto? Y sabes que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, y el Espíritu Santo viene a habitarnos, como lo que el pastor nos enseñaba, nosotros estamos capacitados espiritualmente para vivir una vida totalmente distinta a la que llevábamos, para tener pensamientos totalmente distintos, ¿cierto? Y efectos en nuestra vida cotidiana, tangible, totalmente distintos a los que vivíamos antes de conocer a Cristo. Por eso nosotros enseñamos tanto acerca de las Escrituras. Porque así como Jesús, cuando en Lucas 4 tomó las Escrituras, abrió y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿cierto?, para dar buenas nuevas a los pobres, y él relató todo lo que el profeta Isaías había descrito, cierra eso y dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes la Escritura.
refiriéndose a sí mismo. ¿Me entiende? Entonces Jesús como hijo, Él se identificó en la palabra. Nosotros hoy día, cuando el pastor nos está ministrando que vamos en camino hacia la madurez, ¿por qué es eso? ¿Porque estamos orando unos por los otros? No, es porque nosotros estamos siendo ministrados por la palabra que desarrolla la identidad de hijos de Dios en nuestra vida, que es muchísimo más que pensar que Dios no nos deja, aunque Dios no nos deja. Por supuesto. Pero todavía es muy limitado, es un concepto humano, y justamente las escrituras lo que hacen en nuestra vida es que nos sacan de nuestros conceptos acerca de Dios para entrar en sus conceptos acerca de quién Él es y de lo que nosotros podemos vivir. Por eso es tan importante tener un corazón enseñable. Por eso es tan importante tener una vida que sea permeable a lo que Dios dice, no a querer permanecer siempre en nuestra opinión. De hecho, la palabra nos exhorta a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y cuando la Biblia nos dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que no es del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, eso no es lo que te enseñan tradicionalmente cuando tú vas a la iglesia, aunque la Escritura lo enseña. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes tendencia a pensar que como Dios es tu papá, solamente Él no te va a dejar. Solamente Él te va a acompañar, solamente Él va a estar contigo para hacer una provisión cuando a ti te falta algo en salud, en economía, ¿cierto? En emociones, ¿me entiendes? Si tú estás triste, el Señor te da paz. Y es verdad, todas esas características son correctas. Pero ser un hijo de Dios es muchísimo más que eso, hermano. Por eso necesitamos ser ministrados por la palabra e ir al punto de madurez donde, como el pastor nos ha ministrado, el hijo manifiesta las obras de la paternidad que le radica del padre desde donde viene. Y nos enseñaba que la palabra enseña dos términos acerca de hijos: el hijo engendrado y el hijo maduro. Y cuando nosotros hemos visto ahí en Romanos 8 y habla de que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, o los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ahí está hablando de los hijos maduros, no del hijo engendrado, del hijo que es la palabra huios, porque el hijo recién engendrado es tecnón. Entonces, cuando tú y yo estamos siendo ministrados por la palabra, es muy importante que tengamos un corazón dúctil para el Señor. ¿Para qué? Para que alcancemos madurez y manifestemos las obras que nuestro Padre tiene para que nosotros manifestemos y demos a luz en esta tierra y en favor de las personas, igual como Jesús lo hizo. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada, el miércoles, hablábamos acerca de la sabiduría. Porque cuando la Biblia nos habla ahí en 1 Corintios 2, como del 9 en adelante, y nos habla que nosotros hemos recibido el Espíritu que no es del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido, los versículos de más arriba, a partir del 1 en 1 Corintios 2, nos hablan de un tipo de sabiduría, y Pablo enseña acerca de esto. Y dice que en cuanto a él, no se presentó a ellos cuando les llevó el Evangelio con palabras, o con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿cierto? Sino con demostración de espíritu y de poder. O sea, ahí Dios entra en escena enseguida, porque la naturaleza de Pablo no podía haber generado eso, ¿cierto? Y Pablo era consciente, y Pablo no llevaba el enfoque de los corintios hacia él, sino que llevaba el enfoque de los corintios hacia Dios. Por eso después termina ese capítulo enseñándole lo que estamos citando. Pero también hace referencia a la sabiduría de este siglo y de los príncipes de este siglo, y hace una salvedad. Dice que los príncipes de este siglo perecen, ¿cierto? Y también explica Pablo que si en esa sabiduría de los príncipes de este siglo, que está hablando de los demonios, está hablando de Satanás, ¿me entiende o no?, que gobiernan el sistema actual que nosotros estamos viendo, los gobernantes naturales, están inflamados sus pensamientos por los gobernantes espirituales. Aprendíamos que cuando Adán desobedeció, le entregó la autoridad que Dios le había dado sobre la tierra, se la entregó a Satanás porque se puso bajo esa esclavitud. ¿Me entiendes? Y en Cristo nosotros recuperamos eso. El punto es que hoy día
¿Dónde radica esa autoridad de Dios? A través de la iglesia que somos tú y yo. ¿Y dónde radica esa autoridad que es de los príncipes de este siglo en este sistema corrupto que nosotros estamos viendo? Y sabes que dice que si ellos hubiesen sabido, hubiesen tenido esta sabiduría que no es la inherente a ellos, ¿cierto? Que perecen y que es en una sabiduría de este siglo, dice que nunca hubiesen crucificado a Jesús. Porque ellos pensaban que al de Jesús morir, ellos estaban ganando. Pero como la sabiduría de este mundo y de los príncipes de este siglo es ciega, ¿cierto? No tenía revelación. un entendimiento de lo que realmente estaba sucediendo. Que iba a ser derrotado la muerte y el que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. ¿Y por qué es tan importante que tú y yo como hijos de Dios tengamos un corazón enseñable, dúctil? Porque nosotros necesitamos movernos en una sabiduría que no es la de este siglo, Amén. sino que es la que manifiesta el gobierno de Dios a través de su iglesia, que somos tú y yo. Pero el pastor también nos citaba en 1 Corintios 3 de la necesidad de tener cuidado de cómo edificamos en nuestra vida. Porque Pablo, después de este capítulo 2, le escribía a los mismos corintios en el siguiente capítulo y les decía: yo cuando vine a ustedes no pude hablarle como a espirituales, tuve que hablarle como a gente que es niño espiritual, y en el original ahí habla como gente que no tiene a Cristo, que se comporta igual como los de este mundo. Porque dice, habiendo entre ustedes pleitos, contienda, celos. ¿Acaso le dice no andan como la gente de este mundo? Y ahí, iglesia querida y amada, yo tengo que hoy día hacer un llamado de atención. No estoy llamando la atención a tu vida ni nada, sino que estoy levantando un foco de alerta hoy día, un foco de atención para que miremos a esto. La necesidad de que tú y yo seamos gente que camina hacia la madurez es justamente para salir de estos estados donde lo que nosotros manifestamos es una sabiduría ciega, donde nosotros, si afuera nos dicen que va a haber escasez, nosotros nos aterramos y no levantamos nuestro corazón a la palabra, a la respuesta de Cristo, que es todo proveedor para nosotros, que si ya dio su vida en la cruz del Calvario. Yo siempre cito Romanos 8:32, donde dice que si el Padre no se reservó a su Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Y nosotros hemos aprendido en el colegio que todo es igual a todo. ¿Cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Las tres áreas grandes de nuestra vida están cubiertas por la obra de Cristo. Amén. Por eso es necesario que el velo de la ignorancia sea desplazado en nuestra vida. Amén. Pero para eso necesitamos tener un corazón enseñable, porque si no, lo que nosotros heredemos a nuestras generaciones va a ser mi propia forma de mi relación matrimonial. Va a ser mi propia forma de expectativa de la vida. Va a ser mi propia forma en que yo ambiciono logros que no son malos. ¿Me entiende o no? Pero si yo tengo un corazón que no es enseñado, voy a andar en la codicia que el mundo anda, voy a andar en la desesperación que el mundo tiene cuando cuando estoy privado de las cosas que yo anhelo tanto tener. ¿Me entiende? Cuando venga una enfermedad, yo voy a estar tan desesperado como el que no conoce a Cristo. Entonces es necesario que tú y yo seamos gente tratada en nuestras motivaciones, tratada en cómo hemos sido enseñados por los padres, por la vida, por las experiencias, para ir a la palabra, para ir a este punto de impartición donde no solamente estamos viniendo a un sermón dominical y que escuchamos algo y que nos sentimos tan bien, sino que donde hoy día nosotros estamos siendo limpiados, donde hoy día está siendo descubierto el camino de vida y de verdad que Jesucristo ha trazado por medio de su sangre en nuestro favor, para que nosotros tengamos un caminar en nuestra vida según Dios. Amén. Y me acordaba yo de este texto de Filipenses 1, cuando Pablo oraba. ¿Se acuerdan que los que escuchan los devocionales, que siempre son las mismas personas los que saludan y todos se deben acordar de esta palabra cuando me tocó a mí, cuando Fernando estaba medio enfermito? Y yo hice una semana los devocionales y venía a mi corazón muchísimo el hablar del amor. El Señor ponía muchos en mi corazón y del concepto a veces errado o cultural que nosotros tenemos acerca de la palabra amor y de la expresión del amor. Pero nosotros somos instados a manifestar el amor como el amor de Dios, de la naturaleza que portamos nosotros. Por eso es tan importante aprender paternidad de Dios, Amén. que es lo que citaba yo. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla acerca del amor, no es un sentimiento,
No es lo que yo condiciono, que yo lo amo tanto, entonces le aguanto todo, pero al hermanito de allá me cae re mal, así es que ni me hables. ¿Me entiendes? El amor verdadero y el amor de Dios no es una sensación interna que nosotros tengamos humanamente, sino que es la expresión de Dios mismo hacia nosotros y hacia los otros. Pero es interesante porque cuando la palabra y el Señor me llevaba mucho como trabajar en este eje, en este texto bíblico de Filipenses 1:9, porque cuando el amor de Dios está expresado, cuando nosotros empezamos a caminar hacia la madurez, tenemos entendimiento de sabiduría, de lo que debemos hacer. Y mira, dice, y esto pido en oración y lo voy a leer en otras versiones. Vamos a leer la 1960 primero. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, oraba Pablo por los filipenses, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Y mira, voy a leer la NTV, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Entonces está muy ligado a la naturaleza de Dios en manifestación, el conocimiento y el entendimiento. O sea, la evidencia de la sabiduría de Dios a través de tu vida y de mi vida. Amén. Por eso nosotros en este tiempo, cuando nos dejamos guiar por la verdad, cuando nosotros nos dejamos instruir por la palabra de vida que estamos recibiendo, ¿a qué vamos a ser conducidos? A la madurez, que expresa por un lado la naturaleza de Dios, pero que nos lleva a un punto de entendimiento, ¿cierto? Y de conocimiento acerca de cómo nosotros debemos vivir. Amén. No como un esfuerzo, no como una carga, sino que como una expresión natural de lo que nosotros somos. Amén. Amén. ¿Quisieras? No, estaba viendo algo, pero quería tenerlo claro aquí con respecto a lo que estaba hablando. Estoy buscando algo que se ministró justamente hace tiempo. Entonces, ¿cuál es mi punto hoy día? Que nosotros podamos aprender desde qué naturaleza nosotros estamos manifestando lo que estamos viviendo. Amén. Desde qué naturaleza nosotros estamos manifestando lo que estamos viviendo en nuestros matrimonios, en nuestra paternidad, en los principios que nosotros estamos expresando. Amén. Amén. Y ahí, como siempre nosotros lo citamos, y yo soy un poco cargante con eso, es muchísimo más que escuchar una reunión de un día domingo, que a veces ni siquiera la escuchamos entera. Exacto. ¿Cierto? Y mira lo que dice el libro de Santiago. A ver, voy a leer un poquitito antes de pasar a esto, porque la hermana Rosita está diciendo algo ahí. A ver, la madrecita está saludando. El hermano Braulio igual. Sí, está... Palabra de doble filo, dice Rodrigo Carrasco. Braulio Cid, mi hermano de Yadron Quimay, también está diciendo bendiciones, amados Pero pastores. Yo aparte del saludo. Ah, es que yo había visto que puso como algo de pastor, no sé cuánto. ¿O me equivoqué? No, te equivocaste, creo que no. Por lo menos. Pero Rodrigo. ¿Conocen a mi pastor Juan Pavés? Ah, Rodrigo Carrasco. Pues yo, perdón, Rodrigo Carrasco, hermano Está con querido. un tema de. Es que de yo, visual y de la sí, no, pantalla. lo que pasa es que yo tengo mi cabeza así como que funciona en eso. Entonces vi Carrasco y pensé que era como vi la R de Rodrigo y Carrasco, pensé que era la hermana Rosita Carrasco y que estaba hablando algo a lo mejor de algún pastor. Por eso quise detenerme, porque a veces hay situaciones donde los hermanos piden oración o está pasando algo, entonces para no postergarlo. Amén. Entonces, quisiera yo leer aquí en Santiago 3, capítulo 13, que en el fondo aquí nos establece un contraste bastante claro, como lo hace 1 Corintios 2 también, cuando nos habla acerca de la sabiduría que es de este siglo y que es de los príncipes de este siglo, que es una sabiduría que no ve, que actúa así. Yo siempre viene a mi mente, cuando miro esa palabra, viene a mi mente así como estos toros así súper forzudos y que dan como una embestida, pero en realidad ni siquiera tienen tanta conciencia, como cuando los están toreando y en realidad ellos piensan que están atacando una presa y es un mantel, ¿me entiendes o no? Porque no hay un entendimiento acerca de eso, que no es la sabiduría en que Pablo se movía, ¿cierto? Hay una diferencia grande, hay tipos de sabiduría, entre comillas,
¿Me entiende? Que nos llevan a nosotros a tomar decisiones cotidianas en nuestra vida. No estoy hablando solamente de la decisión con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, ¿me entiende o no? ¿Dónde vas a pasar en los siguientes 15 años en tu vida? Porque esas cosas para nosotros son, la verdad es que tan notorias que ahí generalmente buscamos consejo, buscamos dirección, pero en lo cotidiano de nuestra vida no siempre nosotros consideramos la fuente de sabiduría que nosotros estamos expresando. Y a veces eso drena mucho nuestra vida. Drena mucho nuestras relaciones porque estamos poniendo pilares de sabiduría que no es la de Dios en nosotros. Y la palabra nos muestra claramente la diferencia de ambas sabidurías y el resultado de cada una de ellas. Y la palabra dice aquí, ¿quieres decir algo tú? No, que a veces empezamos a caer en este tema de que sí buscamos consejo, pero nos acostumbramos tanto a eso que siempre esperamos que alguien nos diga qué hacer. Y nosotros nunca tenemos una vida de dependencia de Dios en la cual nosotros tenemos la convicción y claridad de qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y es muy peligroso porque te empiezas a ser dependiente de personas y no dependiente de Dios. Y eso es lo que uno evita. Nosotros como pastores evitamos caer en eso porque lo que queremos es que las personas aprendan a tener su propia comunión con Dios. Porque la sabiduría humana, natural, lo que tú vas a mencionar, que yo justamente mañana en el devocional voy a hablar un poco de eso también. Entonces, no es la más acertada, pero Dios quiere que nosotros tengamos una comunión tan potente con Él que podamos aplicar los criterios de Dios en nuestra vida, Sí. que tengamos la claridad de sus principios. Entonces, si nosotros como pueblo de Dios adquiriéramos, compráramos, invirtiéramos en la sabiduría divina que está ahí manifiesta en su palabra, que como base, lo enseñamos hoy día en el devocional, está como base principal, es el temor al Señor, es ese temor reverente a Dios. Si nosotros tuviéramos, imagínense, si solo tuviéramos un corazón reverente a Dios, porque hay que ser sinceros, no lo tenemos, porque si lo tuviéramos estaríamos en una plenitud caminando, porque tendríamos reverencia en todos sus principios. Entonces, por eso nos cuesta tanto entrar en esta sabiduría y la inteligencia espiritual. Entonces, si nosotros lográramos entrar en eso, no se nos haría tan compleja la vida. Entonces, hoy día estamos llenos de opiniones. Sí. En cada decisión que tomamos estamos llenos de opiniones. Y tomamos la opinión de aquel que más nos cae bien. O la que a mí me parece porque a mí me encaja con mi manera de pensar. Lo que él dice, entonces yo estoy de acuerdo con él. Pero si viene otro y te dice algo que a ti no te gusta, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con él. Y a veces el que a ti no te gusta te está enseñando el principio bíblico. Y eso ocurre mucho en la iglesia. Muchas de las personas quieren prestar atención a lo que les gusta porque no quieren salir de su propia opinión, pero no al que les está enseñando el camino correcto con respecto al principio bíblico. Y una vez le decía a una persona, ¿qué quieres que te diga? No te puedo decir algo que va en contra de la palabra. Si tú quieres escucharme un consejo o una opinión mía natural de como el mundo la tiene, como cada uno, el pastor Donald siempre nos decía que así como todos tenemos un ombligo, todos tenemos una opinión, pero nosotros nos manejamos por la opinión de Dios, que no es mala. Que no es mala porque Él nos lleva por lo bueno, porque Él quiere lo bueno para nosotros. Pero veo yo un tal extravío hoy día que entrar en hablar de la sabiduría divina no es un tema que se pueda abordar con plenitud, porque la iglesia tiene que volver su corazón sincera y correctamente al Señor primero. Pero mientras eso no ocurra, vivimos extraviados, sin saber qué hacer, porque Dios nos está llevando a un punto. Dios quiere, dice que la Escritura, lo legal es que ya el Espíritu de Dios está en nosotros, que nosotros no recibimos el Espíritu, la influencia del mundo. Nosotros recibimos el Espíritu que viene de Dios, la influencia de Dios en nuestra vida. Y en eso tenemos que empezar a caminar. Pero cuando somos carnales, somos inmaduros, estamos ahí entre dos decires, buscando el consejo natural, humano, y el divino. Cuando el divino no me gusta, tomo la opción del mundo. Entonces, el entrar en la sabiduría de Dios necesariamente pasa por un corazón rendido. Sí. Todos los principios que hemos aprendido, todo lo que estamos enseñando de la palabra, porque no es lo que se nos ocurre a nosotros, todo lo fundamental es un corazón rendido. Si usted lee el libro de Marcos 4, cuando Jesús enseña acerca de la parábola del sembrador,
hay 4 tipos de tierra, pero solo un tipo de tierra es la que da fruto. Solo uno. Todos reciben la palabra. Todos reciben la semilla, con gozo, con acá, con allá, con expresiones. Pero hay una sola que da fruto, y el fruto no es que tú te goces o te alegres con lo que estás escuchando, porque hay gente que me gusta lo que dice, me gusta la palabra, pero el fruto de vida es aquel que manifiesta lo que la palabra de Dios expresa. Y ese es solo un tipo de tierra, y Jesús enseña eso, y los discípulos no entienden la parábola. Y Jesús les dice ahí en Marcos 4:13, si ustedes, lo voy a parafrasear, si ustedes no entienden esta parábola, no entenderán ninguna, les dice. Ujú. Porque todo pasa y parte de un corazón rendido a recibir la palabra de Dios, como puso Rodrigo delante, que es una espada de doble filo, que penetra. Tú y yo necesitamos tener esa actitud. Deja que la palabra entre en tu corazón, mi amado, mi amada. Si no te hace daño, te va a ayudar a discernir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Te va a ayudar a poder identificar la voluntad de Dios en tu propia vida para que tú acceses a la plenitud como hijo de Dios. No es dañina. No sé por qué hay un rechazo tan grande a recibir la palabra como si fuera daño. Como yo digo yo cuando llegué al Señor, la gente decía, lo mencioné el otro día también en la casa de iglesia, cuando decían, no, oiga, nos tiraron la carne a la parrilla. Como si fuera dañino que nos dijeran, sabes que esto está mal en tu vida. Yo lo agradezco. Yo agradezco a que Dios, yo vengo del mundo, yo agradezco que la palabra de Dios me ha confrontado y me ha dicho esto que estás haciendo está mal. Por eso me marcó mucho cuando Dios me llama y se me presenta en mi vida y yo veo todo el caos de vida que tengo y Dios me dice, todo lo que estás viviendo es fruto de lo que tú has sembrado. Pero luego el Señor, yo me arrepiento, le pido perdón a Dios y siempre lo menciono en mi testimonio, que es como si me hubiesen sacado toneladas de peso de encima, pero luego el Señor no se quedó ahí en silencio y me dice, pero yo no tengo eso para ti. Entonces yo dije, yo necesito conocer a este Dios. Y necesito tener un corazón dispuesto para recibir la palabra, porque yo ya sé y tú ya sabes lo que es vivir sin una dirección de la palabra de Dios. Entonces, hay que ser demasiado necio y tener un corazón muy duro para no recibir la palabra. Pasa que a veces estamos... Y con esto termino. Sí. Y si nosotros no corregimos eso, nunca podremos actuar ni caminar en la sabiduría divina. Pasa que a veces estamos tan acostumbrados a vivir de nuestra propia opinión, de nuestro propio impulso, y la obediencia al Señor la dejamos por cualquier lado, ni siquiera consideramos una necesidad en nuestra vida, que nuestro entendimiento se cauteriza. Uh-huh. Como que estamos adormecidos en cuanto al entendimiento no solo de la obra de Cristo, sino en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, y la palabra nos muestra los caminos a seguir. Pero nosotros no consideramos la Biblia, la palabra, a Dios como una autoridad sobre nuestra vida, sino que lo consideramos un complemento, que es donde me acomoda, ya sí, y si no, yo me aparto. Entonces, si tú a mí me dices lo que yo quiero escuchar, somos súper amiguis. Te sigo siempre. Pero si tú a mí me dices lo que yo no quiero escuchar, en realidad, ¿te das cuenta? El punto es que las personas no consideramos la fuente de lo que nosotros estamos oyendo. ¿Y Exacto. sabes qué? Cuando tú decías eso, me acordaba yo de una palabra que el Señor me ha estado trayendo todo este último tiempo, que la hemos compartido un poco con los hermanos que estamos, cuando oramos lunes, miércoles y viernes, después del devocional tenemos oración por las familias. Y yo les mencionaba algo que el Señor me llevaba mucho a esta palabra en 1 Reyes 22, no lo voy a leer porque es el capítulo casi entero, donde estaba Josafat y Acab, que eran reyes de Israel y de Judá. Y resulta que Acab tenía uno de sus profetas que era profecía mentirosa, y Acab lo sabía como rey. Incluso había uno de ellos que se hizo unos cuernos de metal que simbolizaban fuerza, y se paseaba haciendo el show y decía, así vas a derrotar tus enemigos. Y hacía toda la parafernalia, y todos sabían que era profecía mentirosa. ¿Y qué es lo que ocupaban? La cáscara del profeta que traía la palabra de Dios, y decían, profecía, ching, un tic, sí, iglesia, tic, un tic, sí, no, sí, yo voy a la iglesia. ¿Me entiende o no? Pero a veces nosotros vivimos una cáscara de tradición, de costumbre de vida, pero lo que contiene eso no tiene nada que ver con Dios. Porque Acab tenía profetas, pero eran profecías mentirosas lo que ellos anunciaban. Y resulta
que de repente estuvieron con Josafat y Acab le dice, ¿tú vas a ir conmigo a pelear? Por supuesto, le dijo Josafat, somos uno, estamos juntos en esto, yo voy a ir contigo. Y Josafat dice, pero ¿no hay por aquí acaso un profeta? Siendo que ya todos los profetas de Acab habían hecho su performance. Y Josafat dijo, pero ¿no hay alguien que traiga una palabra? ¿Y sabes lo que Acab le dijo? Sí, sí hay un tipo, pero me cae tan mal porque nunca me dice nada bueno, entonces yo no quiero ni traerlo. Pero lo mandaron a buscar porque Acab sabía que ese profeta le hablaba de parte de Dios y lo que le decía a él le cargaba, pero no era profecía mentirosa. Y Acab no tuvo ningún problema en hacerse un séquito de profetas sabiendo que eran mentirosos, pero él estaba tan acostumbrado a guiarse por ese tipo de profecía que sabía que no lo era, al punto que vino este hombrecito y se hizo esos cuernos que tienen que haber sido maravillosos de metal para ir de hierro y decir, así va a derrotar tu enemigo. Y cuando fueron a buscar a Micaías, que era este profeta, le dicen, cuando la persona que lo fue a buscar, oye, ponte de acuerdo con los profetas que están hablando porque todos le están diciendo al rey que le va a ir bien. Y él dijo, líbreme Dios de yo hacer eso. Cuando ustedes saben que si yo hablo, yo no voy a hablar otra cosa que lo que Dios me esté diciendo a mí. Amén. Y llegó allá y dijo, yo que me muera yo si este hombre vuelve de la batalla sano y salvo. Y que era todo lo contrario a la profecía mentirosa, ¿cierto? Y ellos tenían nombres de profeta, hablaban al rey, como todo el diseño que Dios había dado para eso, pero el contenido era un ejercicio totalmente extraño y extraviado del precepto de Dios. Y muchas veces nosotros hoy día hemos vivido de esa forma. Estamos acostumbrados a asistir a denominaciones donde lo que menos se practica es la piedad. Me refiero a la vida de Dios en manifestación, donde lo que menos se practica es la manifestación del amor, donde la Biblia te dice por todos lados no chismosees, pero la gente se dedica a ir de casa en casa sostenidamente, descaradamente, hablando de los hermanos, destruyendo la imagen de otros, de los pastores. ¿Me entiende o no? Yo no estoy diciendo que todos los pastores y que todos los hermanos sean la maravilla, pero la palabra a mí me dice no murmures. Y la gente se pasa por buena parte lo que la Biblia dice y contrario hacen lo que ellos quieren, como Acab lo hacía. ¿Y sabes lo que hizo Acab con Micaías? Lo mandó a encerrar, que lo llevaran al calabozo porque le enfermaba y le daba alergia a este hombre insoportable que le decía lo que él no quería escuchar. Pero ¿sabes que al final de la jornada de ese día el rey Acab murió? Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque el formarnos un Dios a nuestra imagen y a nuestra idea de cómo debe ser no va a impedir los resultados de lo que tú estás haciendo. Porque el deseo del corazón de ese hombre, de ese rey de Acab, no fue escuchar la palabra de Dios. De hecho, él se inventó un sistema donde le estaban hablando como si fuera de Dios, pero él sabía que no era palabra de Dios. Pero nada evitó que él tuviera la consecuencia de su práctica. Y ese día efectivamente, aunque él le cayó pésimo lo que le estaban diciendo, pero fue tal cual como Dios le estaba diciendo a través del profeta verdadero. Pero si él hubiese considerado lo que Dios le estaba hablando, no habría muerto. Exactamente. Porque no habría ido, porque habría obedecido. Habría dicho, no voy a ir porque si no me van a... Pero si vas a la batalla, le dijo, vas a morir. Pero su entendimiento estaba tan cauterizado por su desobediencia, por su egoísmo, porque un capítulo antes él mandó a matar a un hombre porque quería apropiarse de su viña, ¿cierto? Va ahí paseándose todos los principios generacionales de por qué Nabot era propietario de esa viña y a él no le importaba. Y Nabot dijo, no haga tal cosa mi rey como yo que vaya a ser un transgresor que ceda la heredad de mis padres, porque era muy valiosa la genealogía y las propiedades como familia. Y él como rey debió haberlo respetado, porque era una representación de Dios aquí en la tierra, para su pueblo Israel. Pero él hizo todo lo contrario. Entonces ya es una persona cuando sostenidamente practica la desobediencia, obvia los principios bíblicos. Lo que manifiesta es la sabiduría de este siglo. Pero Dios tiene otro diseño para nosotros. Pero ¿sabes por dónde pasa la manifestación de ese diseño? Por dejarnos enseñar, por el camino de la obediencia. Y el libro de Hebreos nos dice que Jesús fue perfeccionado en la obediencia. No como Moisés, que también fue obediente, pero era siervo en la casa. Pero Jesús dice que como hijo, él fue perfeccionado en la obediencia.
Amén. Amén. Y eso es lo que debe suceder. Por eso llamamos este tiempo camino a la madurez. Porque ya baste de tanto deambular, amados. Baste de tener esta figura de iglesia que no tiene la práctica del diseño de Dios para la iglesia. Donde la espiritualidad es algo que se ha dejado de lado. Y espiritualidad no estoy hablando de sensaciones, de que alguien le hable a otro, de dones de manifestación. Porque hemos aprendido largamente este último tiempo que eso no es. No es espiritualidad. Yo puedo venir y hablarte una palabra de Dios, pero si yo no soy madura espiritualmente, las decisiones de mi vida, por más que yo, según yo, hable de parte de Dios, van a mostrar desde dónde estoy yo fluyendo, en qué sabiduría. Amén. Amén. Por eso Pablo les decía, nosotros hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, la cual, cierto, Dios reservó para nosotros, sino sabiduría de Dios en misterio, que Dios reservó para que nosotros hoy día la experimentáramos como sus hijos. Y mira, y quiero terminar con esto hoy día porque ya estamos en la hora, que es lo que iba a leer delante, que es Santiago, lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y en la NTV. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Estoy leyendo primero la 1960, del 13 hasta el último, hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y es una pregunta que el apóstol Santiago hace. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y yo creo que aquí es donde está el problema que nosotros estamos presentando, hermanos. Que nosotros estamos frente a la verdad, pero a veces nos jactamos de nuestras propias decisiones, de lo que nosotros queremos hacer, y nos mentimos y mentimos a la verdad, porque decimos, sí, tú me estás diciendo esto, pero no me gustas. No me gusta lo que dice la Biblia, entonces acomodo, ¿cierto?, a hacer lo que yo quiera y a mí me parece, y tienes la libertad de hacerlo. Pero el fruto de tu vida no necesariamente va a ser el fruto de lo que Dios ha planificado para ti. ¿Es que está cuestionado el amor de Dios hacia tu vida, hacia la mía? No. Pero hay un punto de obediencia que como hijos necesitamos estar manifestando. Y de hecho esa es la manifestación del amor, pues, mostrarte la verdad. Sí. Mostrarte la verdad. Sabiduría, la palabra sabiduría que tú vas a leer, Santiago. Sí. La palabra sabiduría, la palabra sofía, que significa claridad. Sí, po. Esa es la sabiduría que viene de Dios, la que te dice que es un arte, es el arte de usar la sabiduría lo que nosotros debemos adquirir. Por eso en Proverbios 23:23 dice que nosotros compremos, dice en unas versiones, que nosotros invirtamos en verdad, en sabiduría e inteligencia. Necesitamos invertir en eso porque esto es un arte, el movernos en estas cosas. Lo que partíamos hablando en Filipenses. Entonces, si yo no camino en la palabra, que es la verdad, no puedo entrar en la sabiduría. No es que Dios te esté exigiendo, por ejemplo, no es que Dios te esté encarando hoy día porque has sido un murmurador, porque lo has sido, sino que te está diciendo que si tú persistes en tu pecado, seguir murmurando, si tú persistes en tu pecado de no honrar la palabra, si tú persistes en tu pecado ir en contra de la palabra, hermano, ¿sabe qué? La gente hasta deja de caminar en principios tan fundamentales como son los diezmos y la ofrenda. Claro. Que yo no lo toco mucho esos temas, pero la gente presiona cuando tú le caes mal a alguien. Yo lo he visto mucho en la iglesia y se los digo a los que están oyendo. ¿No te gustó lo del pastor? Yo lo sé al tiro. ¿Por qué? Porque dejaste de diezmar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, queridos, nos soltamos de principios en la escritura. Mentimos. No mientan más. Hay cosas que están tan claras en la palabra que cuando Dios nos enseña, no tengamos celo, no de que yo soy de aquí, que yo soy de allá, que tantas cosas que hemos estado ministrando, lo que ocurre con esas cosas es que te cortas de la sabiduría divina. Porque la sabiduría es claridad y esa claridad está ligada con la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Pero si yo no creo a la palabra, porque cuando yo camino en contra de los principios de la palabra, estoy diciendo que yo no creo a esa palabra. Es simple. A lo mejor no lo digo, pero no necesito lo digo, decirlo. pero tus acciones Claro. lo muestran. Lea Hebreos. En Hebreos la palabra dice que tienen un corazón malo de incredulidad. Y que nosotros porque no hagamos lo mismo. teniendo las palabras, teniendo la promesa, ellos no pusieron fe en la palabra que estaban recibiendo. Y Dios nos advierte en Hebreos que no tengamos el mismo corazón malo de incredulidad.
y caminemos en la plenitud de la palabra. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? Porque te vas a ir al infierno. No, lo hace porque si no tú te cortas de caminar en la sabiduría divina y nunca rompes los ciclos de tu vida de muerte, con tus hijos, con tu propia vida, los matrimonios. Tus pensamientos, básicamente. Yo ministro los matrimonios y digo, ¿usted está viviendo la plenitud de lo que Dios dice en su matrimonio? Yo creo que nadie está en eso todavía. Pero mientras persistamos en estas cosas, no podemos accesar a una plenitud mayor. Entonces lo que Dios hace y nos quiere enseñar es que aprendamos a caminar los principios, no porque a Él se le place, es porque el único beneficiado soy yo y eres tú. Los únicos beneficiados con caminar en la verdad somos nosotros, no otros. Y Dios no quiere que tú te pierdas de lo que Él tiene para ti en este mundo. Dice que Jesús, dice Colosenses, murió en esa cruz, pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este siglo malo, no solo para que nos vayamos al cielo, sino, Gálatas 1:5, y dice que para librarnos de este siglo malo. O sea, Dios no quiere que tú vivas las consecuencias que todo el mundo vive. Por eso tomemos conciencia esta tarde y tengamos un corazón hacia la palabra, mis amados. Y aquí no se trata de un hombre. Viene mucho todo esto, como lo que cité acerca de la profecía mentirosa que Acab se construyó sabiendo que no era, pero ni siquiera tenía entendimiento de eso, ni diferenció la profecía verdadera que hubiese salvaguardado su propia vida, no la del resto. Pero el que murió fue Acab, no fueron los profetas ni fue el profeta verdadero, el que murió fue Acab. ¿Me entiendes? Y sabes que viene todo el rato esto, me da muchas vueltas. Y me acordaba ahora cuando Aarón estaba ahí presidiendo el pueblo mientras Moisés había ido al monte, porque un sacerdocio es alguien que está presidiendo, alguien que está ocupando un lugar de autoridad designado por Dios, que era lo que Aarón debía él haber hecho. Y ellos se construyeron un becerro, un Dios a su medida. Y sabes lo que yo siempre pienso en la falta de ¿cómo decirlo? Es como algo que todos, como yo siempre le digo, todos lo ven, menos nosotros. Menos yo. Me pueden estar diciendo, hey, tenéis la cara llena de lagaña. Pero yo no, y todos lo ven, pero yo alego y tengo así la cara llena de lagañas igual. Y a veces el ser humano tenemos esa necedad que portamos tan grande y arrastramos nuestra casa, nuestra vida al tacho de la basura por ser gente rebelde, desobediente, sabios en nuestra opinión, inconsistente y sin tenemos el descaro de echarle la culpa a todo el mundo. En vez de hacernos cargo de nuestras cosas, en vez de recibir la palabra que nos ministra. Claro. Y lo único que hacemos es persistir y nos ponemos viejos buscando excusas y palabras que justifiquen lo que no tiene justificación en nosotros. Sí. Amén. Y me acuerdo cuando yo decía, Dios mío, cuando leía eso, cuando decía, estos son los dioses, cuando hicieron ese becerro, fundieron las joyas que Dios le había dado, porque Dios lo sacó con riqueza, porque por ellos pasaron, por su mérito, por su esfuerzo, pasaron 400 años esclavos. Pero cuando Dios intervino, los sacó con riqueza de la esclavitud. Y esa riqueza, esa provisión que Dios le dio, no seamos así, hermano. Eso que Dios puso en su mano, ese abastecimiento, ellos lo hicieron para edificar un Dios a su medida. Y era tanta la necedad del hombre que ellos pusieron el becerro por delante y decían, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, sabiendo que lo habían hecho recién. Que recién habían fundido el metal y que eso antes no existía, y que la sobrenaturalidad, ¿cierto? Que consumió a Faraón, a su persecución, que los guió, ¿me entiende o no? Como nube, como columna de fuego, era Dios mismo. Y la falta de entendimiento y la rebeldía hace que nuestra ceguera sea tan grande que somos capaces de decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Hermano, arrepintámonos de las prácticas que hemos estado y hablamos y nos juramos que engrupimos a la gente que Dios es todo para mí y nos convencemos y autoconvencemos de algo que no es lo que estamos viviendo, porque la práctica de nuestra vida está totalmente ajena a nuestro discurso. Cansémonos de eso. Así es. Cansémonos de portar esto, de arrastrar estas cadenas que Dios no quiero decir muerte para que la gente no se sienta violentada en esto, porque no se trata de eso. Pero ¿sabes qué? Hemos construido una imagen de Dios que no es la de Él y hemos resistido la palabra más que recibirla.
Por eso yo partía diciendo, esto no es solamente para ti, esto es para nuestra vida. Sí, pues. Nosotros hemos necesitado hacer ajustes en nuestro orgullo, en nuestra Así soberbia, es. en como yo Amén. quiero pensar. Y tú tienes que hacer lo que yo quiero, y si no te vas a la punta del cerro, ¿me entiendes o no? Porque todos experimentamos esas cosas. El punto es que ya dejemos lo que es de niños, po. Así Es que el es. punto es que entremos de una vez a la madurez, que tengamos un arrepentimiento y una reverencia verdadera, y no ser un pueblo que honra a Dios de labios y caminar en una ceguera que todos ven, Así pero que es. tú persistes en mantener. Por eso Así es. estamos hablando acerca de ir a la madurez y de la sabiduría. ¿Sabes por qué este fruto lo vas a degustar tú y tu casa? Así es. Porque el que se Amén. deja enseñar vive el resultado de eso. Amén. Y tú puedes estar contemplando, porque a él le resulta, y ahí empezamos con esos pensamientos que no sé a dónde hemos sacado, es que el Señor lo favorece más, es que él es el bendito de Dios, es que él es el favorito. Cuando Dios no es así, no hace acepción de personas, pero hasta eso ni siquiera lo entendemos porque tenemos tan nuestra idea lista que no somos receptivos a la verdad de la Escritura que nos está mostrando. Así es. Amado, la palabra dice que el Señor, en Él se nos dieron todas las cosas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dada por su divino poder. La palabra dice que nosotros tenemos la naturaleza divina, hay una plenitud. Usted y yo tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, ¿estoy viviendo en esa plenitud? Si no lo estoy haciendo es porque mi testarudez no me ha dejado accesar. Usted debe preguntarse, ¿cuántos años de cristiano lleva usted? ¿Cuántos años lleva? Hay gente que lleva muchos años. ¿Qué frutos tú tienes para el Señor? No para tu propia vida, para el Señor. ¿Has crecido? ¿Estás trabajando en el reino? ¿Estás involucrado en la obra del Señor? En la iglesia en donde estés, como el hermano Rodrigo. ¿Estás involucrado en tu casa espiritual? ¿Estás honrando a los pastores que tienes? ¿Estás honrando al Señor con tu vida realmente? ¿Hay fruto en tu vida? Uno tiene que preguntarse, Todos nosotros. porque a veces no lo hacemos. Imagínense nosotros mismos si no nos cuestionáramos nuestra vida. Ni ¿sabes qué? De verdad se los digo, ni siquiera estaríamos juntos con mi esposa. Ay, pero son pastores. Pero la carnalidad en el ser humano es muy terrible, mis amados. Uno tiene que trabajar en obediencia es su una vida decisión. y uno decide empezar a someter su carne a la palabra. La única opción para la carne es cruz. Ya fue, dice que nuestra carne ya fue crucificada ya, pues. Sí. Pero a veces persistimos en conductas carnales. Claro, yo entiendo por malas prácticas, mala enseñanza, pero basta ya. Pero la palabra, La cuando palabra se tiene que, muestra, la palabra, hablábamos con un hermano, la palabra es súper clara. Usted lea el libro de Romanos, lea el libro de Hebreos, lea la Biblia, la palabra es súper clara, hay cosas que están ahí explícitas. Entonces, dile a alguien, llegó el tiempo de crecer. Amén. Dile a alguien, si estás en tu familia, dejemos las cosas de niño. Cuando yo era niño, Pablo dice, está bien, todos hemos sido niños. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y por lo tanto tú actúas como niño. Pero creo que llega el tiempo de que usted y yo debemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo llevo en esto ya? Y no seamos necios. Visto y vemos mal fruto, porque el árbol se conoce por los frutos, buenos o malos. Entonces, si hay más mal fruto que buen fruto, tengo que ir al Señor. y ser diligente, Y ser querido. diligente en lo que estamos recibiendo, Amén. apartar el tiempo. ¿Me entiendes? Cuando No. las personas entendemos las prioridades, yo siempre pongo este ejemplo porque yo soy mamá. Si yo tengo un hijo enfermo, las que somos mamá, no nos quedamos dormidas. Si el cabro está enfermo, está saltando de fiebre o tiene algo raro, más grave de lo que yo, chuta, no identifico, yo no me voy a dormir y digo, ya hijo, mañana cuéntame cómo estás. Se levanta en nosotros el impulso de lo prioritario. Pero Amén. sabes que la religiosidad ha mostrado que la palabra ministrada no es prioridad, pero sí la cascarita mentirosa de congregarse, por ejemplo, en el sentido de lo que yo hablo, de que yo tengo una práctica de ir a la iglesia, pero no recibo la verdad, po. No vengo con un corazón humilde para ser transformado por la verdad. Entonces, claro, estoy 5 minutos, escucho un parcito de cosas, voy, que entretenido y listo. Pero sabes que yo he aprendido algo en mi vida, que debo sentarme, callarme, tranquilizarme y escuchar la fuente de vida, que es la palabra y que es la verdad, que es lo único, hermano, que ha podido sacarme de los lugares más horribles que mi propia rebeldía y mi propia desobediencia me han llevado.
Así es. Entonces necesitamos aprender a comer la verdad. ¿Sabes tú que los religiosos en el tiempo de Jesús se ofendieron porque él dijo que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida? Y claro, hasta que estábamos dentro del marco de lo aceptable, pucha, Jesucito regio, porque me estás diciendo lo que yo quiero. Pero esto quiebra un poco mi entendimiento, entonces yo de aquí me voy. ¿Te das cuenta? Pero si ellos hubiesen permanecido como los discípulos, como un Pedro, hubiesen experimentado esta transformación, donde después ellos eran la manifestación de Jesús aquí en la tierra tal como Él lo fue. Así Amén. es. Mira, Amén. dice, vamos a terminar con esto, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es lo que partíamos diciendo, y que es lo que Pablo oraba por los filipenses para que ellos aprendieran a tener esta lucidez y este entendimiento, este arte del entender lo que deben hacer y dónde están. Pero dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable. Si no es pura, ¿cómo va a ser pacífica, amable, benigna? Por eso necesitamos tener un corazón de niño. Por eso necesitamos ser enseñables y no seleccionar. Si me sirve lo que tú me dices, recibo lo que tú me dices. Pero como soy ganadora, entonces como quiero acomodar y no cambiar y no arrepentirme de mi miseria y de mi pecado, entonces voy por otro lado que me digan otra cosa. Y junto adapto y manipulo. Y en eso no hay pureza. Entonces, ¿cómo yo, si no tengo pureza, cierto, como lo dice aquí, después cómo voy a experimentar paz, benignidad, amabilidad, cierto? Mira lo que dice aquí, sin incertidumbre. Voy a terminar de leerlo y lo voy a leer en la NTV. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Ayer compartíamos eso. Siempre que está la sabiduría de Dios, su palabra en manifestación, hay entendimiento de las decisiones que debemos tomar. Un síntoma de desobediencia, de perturbación en la vida de alguien es que no entiendes, no sabes qué decidir, no sabes qué es lo que Dios quiere, no sabes qué camino tomar. Es muy notorio eso. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía, wow. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y voy a terminar leyendo lo mismo. Santiago 3, del 13 al 18. Como dije delante en la NTV, lo voy a leer ahora. Lo leí recién en la Reina Valera 1960. Versículo 13, NTV dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Amén. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Y eso está muy claro. Dice pues, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y esa palabrita que la dejamos nosotros, como así como de bajito, donde no se note mucho. Versículo 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia o de cosas buenas. También se refiere la escritura a eso. Amén. Entonces yo ya estoy lista por hoy día. Así que... Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a respetar como siempre la hora. Nos pasamos un poquito. No hay mucho que añadir ahora porque tomaría mucho tiempo, pero dispongámonos, sigamos disponiendo nuestros corazones. Tú citaste a Pedro ahí cuando los 82 discípulos estaban delante del Señor y 70 dijeron nos vamos porque es muy dura esta palabra. Y Jesús no surgió, Jesús cuando se van los 70 no surgió, digo, puta, se me fue más de la mitad de la iglesia, me quedé con 12.
Pero Jesús estaba enfocado en el llamamiento celestial. Si usted es llamado al ministerio, si usted es un líder, un pastor y está viendo este programa, nunca trance lo que Dios le habló. A pesar de que toda la gente te quiera dejar, tú tienes que caminar en lo que Dios te llamó a hacer. Nosotros estamos para formar gente fuerte en la palabra y fuerte en el espíritu. Y eso viene de muchos años atrás. Tuvimos cuando partimos con un nombre que usamos en ese tiempo. Yo digo un nombre porque las denominaciones usan un nombre. Aquí lo importante es que se haga la voluntad de Dios. Amén, la Y asignación. después de muchos años se extravió el líder principal y todo eso se quebró. Y nosotros hemos seguido levantando la visión porque Dios no se mueve por una denominación, se mueve por visiones celestiales. Que él da- Entonces, si usted es un líder amado y Dios le ha hablado, ¿qué es lo que tiene que enseñar a la iglesia? Uno tiene que saber hacia dónde va. Jesús lo tenía claro. Por eso uno no tranza. No tranza a pesar de que la gente se disgusta muchas veces. Mientras tú estés hablando la verdad, y que se disguste o no se disguste la gente ya es un tema de las personas. Pero nuestra tarea es enseñar para que la gente entre en la plenitud. Muchos no quieren, y lo tengo súper claro. Y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué más quisiera yo que todos, que todas las familias, que todos mis amigos? Pero no es así. No es así porque es un tema del corazón. Sí. Entonces, si hay una palabra, usted tiene que mantenerse en eso. Un paréntesis nomás. Bueno, Jesús no tuvo temor cuando se fueron los 70. Es más, Jesús les dice a los 12 que quedaban y les pregunta a él, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque Jesús estaba enfocado en que tenía que terminar la obra que el Padre le había encomendado y él como líder tenía que saber con quiénes podía contar. Y eso le pasa a uno como pastor. Con todas estas cosas que están pasando espiritualmente, que no porque yo no le diga a usted directamente, o no le haya llamado, porque Dios ha inquietado mi corazón, o han llegado a mi oído cosas que usted está haciendo, no significa que yo no lo sé, o que uno no sepa lo que tiene que hacer. Pero lo único que le pasa a las personas se cortan de una relación espiritual para desarrollarse en lo que Dios tiene para ellos. Entonces Jesús les pregunta a los 12, no porque se sentía solo, porque él necesitaba saber con quiénes contaban. Y eso es lo que marcó la diferencia, porque Pedro, que en una oportunidad había sido muy emocional en sus comienzos, donde había reconvenido a Jesús que no se fuera a morir en la cruz, porque él lo quería mucho, ¿no es cierto? Y que Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las de la tierra, dice en otra versión, y no en las del cielo. Pedro quedó marcando ocupado. No sé si a usted le han dicho alguna vez que ponte detrás de mí, Satanás, por lo que estás hablando. Porque había sido muy cariñoso con Jesús más encima. Pero era su emocionalidad, sacó la mirada de la palabra. Pero ese mismo Pedro, queridos, en esta oportunidad, cuando Jesús dice ustedes también se quieren ir, Pedro descubrió algo. ¿Cuál es una relación genuina con un líder? Y le dijo a su líder Jesús, dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendía y sabía que lo que estaba recibiendo en la impartición de palabra de parte de Jesús, aun cuando le había dicho ponte detrás de mí, Satanás, pero él tuvo la capacidad de honrar y valorar el lugar donde había sido puesto y dijo, esta es la palabra que yo necesito, porque aquí yo voy a crecer y me voy a desarrollar. Y por eso usted lo puede ver luego ministrando en el libro de Hechos. Así es. Pero, amados, todos estamos en este proceso. Y yo te digo hoy día, algunos de los que están conectados, les digo, ¿de cuál eres tú? ¿De los 70? ¿O eres como un Pedro que está valorando y honrando la palabra? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, Dios se está moviendo y está obrando y el reino no para. Que a pesar de que todo esté detenido, nosotros nos seguimos moviendo igual. Aun cuando me han criticado, porque yo sé que ustedes han hablado de mí, aun cuando me han criticado porque yo me junto con la gente y capaz que yo le ando pegando el COVID a todos, yo sé lo que usted está hablando, si no me hago drama por eso, porque el problema es suyo, no mío. Yo no voy a parar de hacer la obra. Yo no voy a parar de ir a visitar. Me llamó una hermana que estaba complicada con unas cosas, no voy a dejar de ir a ver, yo le dije, porque yo no voy a parar de hacer lo que Dios me mandó a hacer. A no ser que Dios me diga, no hagas esto. Pero yo no me voy a detener por tus comentarios ni tus manipulaciones. Y yo por eso le estoy llevando a un punto hoy día. Toma decisiones concretas en tu vida y déjate de dar vueltas en la vida. Usted sabe a qué le estoy hablando. No perder tiempo en murmurar, sino que y no en tengo decidir problema, verdaderamente. pero no te quiero avergonzar. No te quiero avergonzar delante de la gente. Pero yo lo dije el domingo, yo voy a tener que empezar a hablar con las personas cuando persisten en algunas cosas.
Porque uno como pastor tiene la obligación de la gente que está cerca, se supone cerca tuyo, de ir a corregir el pecado. Así que solo eso tengo que agregar. Entonces, amado, o tú recoges o desparramas. No hay un término medio aquí. Y creo que son tiempos de decisiones potentes en nuestra vida. Porque así como yo soy un pastor, hay miles de pastores. Y yo creo que hay miles de pastores buenos también. Pero si tú vas a estar con un pastor que te sientes tú que no te gusta, lo encuentro tan tirado en las mechas. Innecesario. Y yo hoy día le quiero dar libertad a esa gente. ¿Por qué? Porque tú haces un daño murmurando con gente que sí está buscando. Así que mis amados, recíbame el mensaje este. Sí es para usted. Sí es para usted. Así que eso tengo que decir, porque vamos en un avance, vamos en la madurez. Camino a la madurez. Cuando uno va avanzando, yo con mi hija ya no hablo las cosas como cuando ella era chica. La Fernanda Paz cumplió 22 años, entonces yo no la voy a tratar como trato con Lucián. No lo voy a tratar como trato con Lucián. Luciano es un cabro chico, tiene 12 años, yo siempre lo regaloneado mal, le ofrezco castigo, después no lo castigo, pero yo con ella no voy a trabajar como lo hago con Luciana. Ella ya tengo que conversar las cosas, no estoy hablando de castigo, pero yo con ella tengo que conversar las cosas. Cuando un cabro ya tiene 20 y tantos años, no lo voy a andar agarrando a palos para que entienda. Obvio. Tengo Obvio que que no. conversar, y esa es la única alternativa, y ella verá si recibe o no recibe. Pero en la madurez de una persona, queridos, tiene que haber un desarrollo y un crecimiento y un aprender a ir recibiendo la corrección correcta. Y eso es lo que estoy haciendo hoy día a través de esto. Porque no estoy físicamente contigo. Entonces tengo que hacerlo así. Como tú tampoco lo has hecho físicamente conmigo. Pero creo que es tiempo de avance y de crecimiento en la iglesia. Y yo, queridos, les digo esto. Usted tiene que estar en un lugar no porque le cae bien o le cae mal la persona, o porque le gustan los hermanos que están ahí, o por el templo que puedan tener. Usted tiene que estar en un lugar porque la palabra que usted está recibiendo es la que le está marcando su vida. Si usted no está buscando o se está congregando por la palabra que está recibiendo, usted tiene que meditar y ver las cosas. ¿Qué es lo que realmente le está motivando a usted? Pedro lo dijo. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al decir eso está diciendo, yo sé que lo que tú nos enseñas no es solo para este siglo, sino también para el venidero cuando estemos allá. Yo sé a dónde vamos, pero sé que necesito esas palabras de vida aquí, porque Cristo vino a librarnos de este mundo, queridos, de este mal mundo malo, de este mundo malo, de esta generación mala, para que nosotros seamos renovados en la mente y manifestemos el Padre que tenemos. Amén. Amén. Mi tía Jenny, la hermana Genevieve, está saludándonos, está ahí mi suegrito ahí también allá en Puerto Saavedra, así que les mandamos saludos a todos para allá, un gran abrazo. Queridos, sean muy bendecidos. Cerré con esto, que a veces la gente esto es medio desagradable, pero tengo que hacerlo, porque esta es la iglesia. La iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. Donde nosotros somos genuinos y sinceros. Amén. Nosotros no andamos buscando ganancia en la gente. Nosotros andamos buscando que la gente tenga una ganancia en el Señor. Y eso ya es entre tú y Dios. Pero no haga cosas que perjudiquen a otros por tus malas conductas espirituales. Así que dejemos de ser niños y vayamos a la madurez. Amén. Amén. Dele nomás, me dice el hermano Rodrigo, pero vamos a terminar aquí. Le amamos, sean muy bendecidos, queridos. Si alguien quiere ofrendar o diezmar, usted lo puede hacer. Siempre esto está abierto con total libertad. En la cuenta Ruth 10222-351-9 a nombre de Fernando Martínez Insunza del Banco del Estado. Si usted tenga libertad en ofrendar, tenga libertad en diezmar. Si usted está diezmando, gloria a Dios, porque usted está decidiendo caminar conforme a la palabra de Dios. Y es un principio básico fundamental. Yo venía del catolicismo. Cuando yo me convertí hace 24 años atrás, fue un choque que yo nunca ni siquiera había dado el 1%. Imagínense cómo era. Ni siquiera había ido a la iglesia. No iba mucho a la iglesia, sí, pero después dejé de hacerlo. Sí. Pero el tema no era la iglesia, pues era el tema de una relación con Dios. Y cuando yo llego al Evangelio y aprendo esto, de primera me chocó. Me chocó porque era algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero yo dije, bueno, si la palabra lo enseña, porque lo que más me impactó a mí cuando llegué al Evangelio fue lo que la Biblia decía, y que Dios era mi Padre, o sea, lo más maravilloso. Entonces, ¿cómo yo me iba a negar? Si cuando estaba hablando de eso, yo dije, sí, pues si yo reconozco que en el fondo lo que tengo viene de parte de Dios, y solo Él me pide que le devuelva el 10%, de ese 100 que Él me da, porque Él es tu proveedor. No dice, ay, Dios es mi proveedor. Ok, si Él es tu proveedor, ¿qué problema habría en esto? Y empecé a diezmar.
empecé a diezmar, queridos, y no ganaba tanta plata en ese tiempo. Después fuimos creciendo económicamente, por supuesto, pero nunca nos faltó y pudimos ver la provisión de Dios sobrenatural, porque la palabra dice que cuando nosotros traemos las primicias, dice Romano, la masa restante, o sea, ese 90% que está ahí, es multiplicado. Así que yo lo insto a que sea obediente a la palabra y que usted pueda, querido, tener un corazón que pueda experimentar lo que Dios dice, porque Él no miente. Así que les bendigo a los que han sembrado, a los que están diezmando, sean todos muy, pero muy, muy bendecidos. La guarda del Señor sobre ustedes. Este es un buen tiempo. Mañana en la mañana seguimos con los devocionales, 1/4 para las 7 de la mañana, hasta el día sábado. Mañana andaremos en Victoria, en la ciudad de Victoria, visitando a los hermanos de la iglesia allá. Hermana Menita, si usted quiere hacerle la otra, no hay problema. Pero ya se restauró la cuenta Ruth. Para muchos era muy complicado hacerlo en la otra cuenta. Por eso tomamos nuevamente la cuenta Ruth. Pero el que quiera hacerlo, como usted sabe, del Santander, no hay problema tampoco. Lo que le sea menos complicado. Pero estamos operando con la cuenta Ruth, que se recuperó de toda esa situación que ocurrió hace un tiempo atrás. Así que, amados, mañana andaremos allá en la ciudad de Victoria visitando a nuestros hermanos. Estaremos pasando un tiempo con ellos de la iglesia allá. Y ya después de la tarde estaremos de vuelta por acá mañana, nuevamente en Temuquito, para estar atentos a cualquier cosa. Ahí están los teléfonos como siempre disponibles, ¿ya? Quiero que oremos antes que nos Ya, pues. desconectemos por la hermana Zunilda de allá de Vilcún. Está con un tema en su pie para que ya como iglesia oremos guarda y que ella se restaure prontamente de esta secuencia que le ha tocado un poquito más larga. Y de sanidad de su pie, la van a meter a pabellón de nuevo porque no se estaba sanando, tuvo una fractura, le van a remover un perno que tiene, así que le invito a que como iglesia oremos por nuestra hermana, que oremos también por la hermana Alicia Martínez, que estuvimos hablando Amén. con ella, que la verdad es que no la hemos podido ver tanto por todo esto, la pensábamos visitar, pero estaba con una restricción por su trabajo, por el protocolo COVID, así es que no podemos acceder a ella presencialmente hasta un tiempo más. Así es que les invito a que oremos, Padre. Oramos, Señor, por Amén. nuestra hermana Zunilda, Señor. Padre, Sí, como Señor. iglesia levantamos guardas sobre ella, Señor. Te doy gracias por su casa, por su familia, Señor. Y declaramos hoy día, Padre, en unidad la palabra que dice que tú amas la paz de tus siervos, Señor. Y esto es lo que Señor. nosotros soltamos sobre la vida de nuestra hermana Zunilda. Tu paz, Señor. Amén. Tu provisión en todas las cosas, Señor. Tu restauración en su cuerpo, en su salud, Padre. La regeneración de sus tejidos, Señor. Y nosotros Amén. hoy día hablamos que ella es sana, que por la herida de Jesús ella haya sido curada, Padre. Y hablamos, Señor, nuevas todas las cosas, Señor, en su Señor. salud. Nuevas todas las cosas en su cicatrización. Amén. Hablamos salud y vida sobre ella y sobre su casa. Que todo procedimiento médico, Padre, sea en paz. Amén. Sea, Padre, en restauración para su cuerpo, Señor. Aún guardamos su corazón en este tiempo de todo temor, Padre, Sí, Señor, de amén. toda preocupación, de toda angustia, Señor. Nosotros hablamos tu reposo en el corazón de nuestra hermana Zunilda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo oramos, Señor, por nuestra hermana Alicia Martínez, Sí, por Señor. su familia, Sí, Padre. Señor. Oramos, Señor, un buen tiempo sobre ella, sobre su casa, Señor. Padre, oramos que tú eres su proveedor en todas las cosas, Señor. Amén. Así es, Padre, en Señor. el nombre de Jesús, tú estás a su cuidado, tú tienes cuidado de ella, Padre, Amén. en todas las cosas de su vida. Tú eres su Amén. amado, tú eres, Señor, su maestro, Sí, quien Señor. la guía, Padre, quien la ministra, Señor, aún en la noche, Padre. Tú te Sí, manifiestas a ella, Señor, como su guardador, Padre. Sí, Dios, Señor. oramos en este tiempo una experiencia tan clara, tan notoria contigo, Padre, en el corazón de mi hermana. Así es, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Así mismo bendecimos a cada uno, Padre, de los que están ahí en su casa, de los Sí, que han Señor. estado oyendo. Sí, Señor. Padre, hablamos salud en medio de la iglesia. Amén. Salud, hablamos, Padre, guarda. Hablamos los corazones reposados Amén. en una Sí, Señor. quietud, Padre, que viene de ti, de la certeza, Señor, de que tú estás sobre nosotros, Padre, de que Amén. tú vas delante de nuestra vida, Padre. Así es, Señor. Que tú Amén. estás en nosotros, Señor. Hablamos un buen tiempo sobre
sobre esta casa espiritual. Hijos Sí, maduros, Padre, hijos caminando, tomando, Señor, las armas de edificación para sus familias, Señor, para Sí, levantar Señor. todo muro que haya sido derribado, Señor, Padre, para edificar todo lo que está en ruinas, Señor. Por eso oramos sabiduría, entendimiento espiritual sobre cada hijo de la casa, Padre, para caminar contigo, Señor, Amén. para guiar a los suyos, para mostrarte a ti, Padre, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gloria a Dios. Sean todos muy, pero muy bendecidos. Que descansen. Nos estamos viendo mañana en la mañana. Los dejo invitados al devocional. Un gran abrazo. Adiós. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación.